Libro de Habacuc, capítulo 3, versículo 2. Ahí iniciamos el consejo de la palabra de Dios en esta hora y compartiendo obviamente en esta preciosa fiesta espiritual. Libro de Habacuc, capítulo 3, verso 2. ¿Ya estamos? De acuerdo, dice así la palabra de Dios. Dice así, escúchelo bien. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos, y en medio de los tiempos hazla conocer. En la ira acuérdate de la misericordia. Hoy voy a compartir esto muy importante, hermano, que Dios me dio para darle a ustedes acá en esta fiesta que dan por la oración. ¿Cuánto dan gloria a Dios, hermanos? Por la búsqueda de Dios. Tome su lugar, por favor, mi hermano amado, y compartimos palabra de Dios. Escuchen, mis hermanos amados. A mí me agarró curiosidad porque Dios dijo: aviva tu obra en medio de los. No dijo aviva tu obra en todo el tiempo. Dijo en medio de los tiempos, haciendo separación de tiempos. De verdad me agarró curiosidad, de verdad se los digo, porque leí el texto, dije qué curioso. Dice en medio de los tiempos, o sea, el avivamiento no es constante. El avivamiento, Dios aviva tu obra en medio de los tiempos. O sea, hay épocas en que no va a haber un mover de Dios. Pues seguramente eso quiere decir. Y dice, por favor, he oído tu palabra, y esto me gusta porque es parte de los avivamientos, y temí. Oí tu palabra y temí. Oh Jehová, viva tu obra en medio de los tiempos. Él está orando. Y en medio de los tiempos hazla conocer. Y en la ira acuérdate de la misericordia. Los tres factores de los grandes avivamientos están aquí. Lo que a mí me preocupó es que decía aviva tu obra en medio de los tiempos, significando que el avivamiento no es constante, no está en la iglesia siempre. ¿Me está oyendo? No está siempre. Cuando busqué la palabra avivamiento para buscar este tema, ¿sabe qué surgía? Ya sea en los libros, ya sea en internet, no importaba dónde pusiera avivamientos, grandes avivamientos en la historia evangélica cristiana. ¡Pum! ¿Qué cree que entraba? En los grandes avivamientos entraban las expresiones como por ejemplo despertar. Es la palabra utilizada, el avivamiento. Los grandes avivamientos que han habido se les ha llamado despertar. Yo dije, ¿por qué despertar? Y descubrí que la palabra avivamiento es igual, es volverte a la vida, es reavivarte. Porque la palabra avivar o avivamiento, ¿sabe qué significa? Recuperación, reactivación, reanudación, revitalizar, reposición, renovación, re. Y después descubrí que era repetir. ¿Qué es renovación, reavivar, renovar, reposición, revitalizar, y todo tenía que ver con Significa que hay un tiempo en que el pueblo se enfría, en que el pueblo no tiene fuerza, y eso pasa. Y en todas las épocas han habido épocas en que la maldad comienza a meterse a la iglesia, porque dice, y no me diga que en este tiempo el pecado no está entrando a la iglesia. ¿Está o no está entrando a la iglesia? El paganismo, el mundanalismo, la vanidad se está llenando de gente mundana, carnal, mala, hipócrita, y entiende, de todo. Se está llenando la iglesia otra vez de un montón de gente interesada en el dinero, pastores que trabajan por dinero, cantantes que básicamente cantan por dinero. Es decir, yo entiendo que el obrero es digno de ¿qué? El obrero es digno de su salario, pero no trabajar por dinero, básicamente. ¿Entienden? Porque es la obra de Dios. Aquí es una obra espiritual. ¿Cuánto dice amén? Pero está llegando una época en que definitivamente el pecado está entrando. ¿Y qué es lo que pasa cuando eso sucede? Bueno, cuando esto pasa, lo que como consecuencia viene es que dice Mateo capítulo 24: por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Entra
una frialdad, un hielo a la iglesia. Por eso no hay gozo, por eso no hay alegría, por eso se necesita que Dios traiga avivamientos. Existen en la historia, y de verdad estaba estudiando eso porque vi que en la historia hay varios movimientos espirituales, digámoslo así, varios avivamientos, que es lo que yo estaba buscando, como les repito, avivamientos espirituales, y encontré, oh, tremendo, hermano, encontré por lo menos, dice, porque por lo menos existen 4 grandes avivamientos que se han movido, pero son 18 los avivamientos que han habido a nivel mundial. Después del derramamiento del Espíritu Santo han habido unos 18 derramamientos del Espíritu Santo, o sea, avivamiento que se le llama, y uno de los primeros fue el despertar, así se llama, el despertar. Esto sucede en 1730 a 1755, gran movimiento hecho por los grandes siervos George Whitefield, John Wesley, famoso John Wesley, que es fundador del metodismo internacional, John Wesley, y Jonathan Edwards, que es otro de los que entran a estos grandes avivamientos. Pero al rato le voy a explicar algo que me llamó la atención. Esto es el primer gran despertar, el primer gran avivamiento. George Whitefield, John Wesley, Jonathan Edwards. Después vino un segundo gran avivamiento, pero esto se movió solamente en las iglesias presbiterianas e iglesias bautistas. Un gran avivamiento. Ahora diré, bautistas, y ahorita va a entender qué es avivamiento, porque yo entendía de otra forma el avivamiento. Y después dice, hubo un tercer avivamiento, un tercer despertar. Esto por un gran siervo famosísimo, yo lo conozco, le he oído, más bien he leído sus libros, el doctor L. Moody. Es un gran hombre de Dios. Fue parte del tercer avivamiento. El segundo avivamiento se desarrolla, como le estaba diciendo, el primero fue 1730 a 1755, el segundo de 1790 a 1840. Dese cuenta que hay fechas donde inició y donde caducó. Tercer gran avivamiento fue por doctor L. Moody, promovido por doctor L. Moody, por Charles Spurgeon, un gran escritor de la Biblia. Hay una Biblia Spurgeon, escritos de Spurgeon, y también el famoso Hudson Taylor, George Muller y William Booth. Todos estos siervos promovieron un gran avivamiento. Pero yo siempre creía que avivamiento, que la gente gritara, saltara, y en la palabra encontré que hay avivamientos también. ¿Cuántos dicen amén? Pero no tienen que ver con eso. O sea, el gozo que se siente es parte de que ese verdadero avivamiento llegó al corazón de ellos. Y le voy a explicar por qué, pero a ratito. El cuarto gran avivamiento se manifiesta. El cuarto gran avivamiento, no fue muy conocido porque ya fue menos su mover. Y sucede de los años 1950 a 1970, el cuarto despertar. Pero esto también no solo tuvo a nivel mundial, sino que aquí en Guatemala también se desarrolló ese movimiento espiritual de 1950 a 1970 en Iglesia de Dios Evangelio Completo de Chuicacá, Santa María Chiquimula. Un gran mover del Espíritu Santo por misioneros que vinieron a Guatemala, hombres de Dios con un poder tremendo, muy carismáticos, muy ungidos los siervos de Dios, y llegan con una autoridad para predicar la palabra, echar fuera demonios. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Gente que estaba brujeada quedaba libre y todo. O sea, es parte del avivamiento. Pero escúcheme bien, hermano, es parte del avivamiento esto. Pero lo que me di cuenta es que los avivamientos provocaban este tipo de situaciones. No provocaban lo que hoy conocemos, lo que muchos creen como avivamiento. Los avivamientos provocaban lo siguiente: que Dios descendiera a la tierra para estar con su pueblo y que sintieran la presencia de Dios. ¿Cuánto dan gloria a Dios, hermanos? Oh, gloria a Dios, que se sintiera la presencia de Dios. 2, como la gente tenía Espíritu Santo, estaba sensible a Dios, entonces la palabra de Dios traspasaba sus corazones. Cualquier mensaje, tiene razón, es cierto. No, que un montón, vaya, qué casualidad. ¡Ya! En vez de aceptarlo, tratan de ver cómo encuentran un escudo para detener esa palabra y que no sea para ellos. El hermano Juan predicando eso, como que no supiera él que todos tenemos pecado, todos. Tal vez yo tengo el don del chisme, pero otras tienen otros dones, dice, ¿verdad? Y va de justificarse. ¿Por qué no dejar que la palabra es para mí? Esa palabra me arrepiento. Ahí está, la palabra traspasaba el corazón. 3,
el pecado del hombre era descubierto. Dice, oh, esos avivamientos eran tremendos. Los siervos digan, tú que estás allá, ven para acá, quiero hablar contigo. Oh, hermano, Dios me muestra una cosa. Digo, tú hace unos días tomaste licor. Oh, hermano, un discernimiento tremendo. Ya no lo he visto eso ahora. Hoy todo digo, esto te pasará. O tal vez no, dice el Señor. Eran tremendos hombres, unos hombres de Dios terribles. Entonces esos avivamientos hacían que el pecador fuera descubierto. Esos avivamientos hacían que la cruz de Cristo, el sufrimiento, fuera valorado. ¿Qué significa eso? Que cuando uno sufría, no me importa, porque es por amor a mi Cristo. ¿Cuánto dan gloria a Dios, hermanos? Los caminos de ese tiempo eran polvorientos. No les importaba ir aunque hubiera polvo. Hoy, no, mucho frío. No, muy lejos. Dígame, ¿qué más excusas hay? Diga, pero ayúdeme, colabore conmigo, ayúdeme a predicar. Está lloviendo. ¿Qué más? No tengo tiempo. Se daña el cutis. ¿Qué más? Mucho calor. ¿Qué más? No hay bus para llegar. Dice que hay que caminar una gran distancia de 2 cuadras. ¿Qué más? Ajá, pereza. ¿Qué más? Hay mucho trabajo. ¿Qué? No hay tiempo. Bueno, Dios puede esperar, total, Él es eterno. ¿Qué pasa? Cuando venían los avivamientos, las personas iban a todos los cultos. No querían perderse, ¿qué? Ni un culto querían perderse. Aunque tuvieran que ir bajo el agua, cuando llegaban, nos vamos a gozar. Era un avivamiento. Cuando el culto iba a terminarse, que estaban tristes. En cambio, usted está enojado porque el culto no termina. No lo digo por todos. Ha de ver algunos. No es decir, nos acusó a todos. Está bueno, hermano, está bueno. Le vamos a probar que así somos. No vamos a venir esos días. Los grandes avivamientos provocaban que valoraban la cruz de Cristo, el sufrimiento. No les importaba. Esos son avivamientos. Si usted no tiene esas virtudes que estamos viendo, definitivamente usted está muerto, hermano. El cambio era profundo, dice. La gente transformaba su vida, cambiaba su vida de verdad, de corazón. No trataban de verse bien ante los hermanos, verse santos ante los hermanos. Cambiaban de verdad. ¿Cuántos dicen amén? No era una doble cara de aquí soy cristiano, allá no. ¿Verdad? Como dijo una muchacha, en esas épocas era chistoso oír eso. Ahora ya no, pero en ese tiempo era chistoso. ¿Dónde está mi ropa de buena cristiana? Dice. Mi ropa de buena cristiana, dice. ¿Entienden? ¿Sí? ¿Entendieron o no? Como he dicho siempre, los que entendieron, explíquenselo a los que no entendieron. El amor se multiplicaba en iglesias. Había un gran amor. Se amaban todos. Dios le bendiga. Qué gusto ver. Vinieron al culto. Qué lindo. Más almas aquí juntos. Qué lindo. Un amor tremendo. ¿Cómo es ahora? ¿Es igual ahora? ¿Todos tienen ese amor? O dirán, vino esa vieja, pues. Ay, no está ese viejo horrible ahí. Ay, no está ese muchacho horrible. Ay, no, ese panzudo está ahí. Esa fodonga. A ver, más que términos han oído ustedes que usan algo por ahí. Es empachado. ¿Qué más? ¿Dónde está el avivamiento entonces? Ese espíritu vivo que debería estar vivo en nosotros. Cuando el Espíritu Santo provoca todo esto. Esos eran los avivamientos. La alegría llenaba los corazones y toda la gente estaba alegre. Ahí se cumplía el texto de yo me alegré con los que me decían a la casa de Jehová iremos. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Venían alegres a la casa de Dios, felices de estar aquí. Muchos vienen de mala gana. Era domingo, pero así hace, miren, hermano. Y les cuesta levantarse. Oh, no hay agua. No hay agua o no hay luz. Creo que es la voz de Dios diciéndome: no vayas a la iglesia. Porque si yo voy a la iglesia debo ir bien bañado. Voy para Dios, debo ir bien. Y solo cuentos son.
La alegría era tremenda. Cada iglesia se convertía en sí misma, es decir, se convertía en el pueblo de la presencia divina en un sentido experimental, a diferencia de lo meramente teórico. Se movía el poder de Dios de una forma sobrenatural. La gracia de Dios estaba ahí, ¿me entiendes? Había algo muy especial, algo sobrenatural. Yo he estado en avivamientos, grandes avivamientos de iglesias, de verdad. Incluso he predicado en la Iglesia de Dios Evangelio Completo de Chuicacá en su aniversario número 70 y algo. Estuve yo ahí también predicando, aniversario del derramamiento del Espíritu Santo, una gran iglesia histórica. He predicado ahí varias veces, les cuento, pero he estado ahí. Ahora, lo que veo en toda iglesia, aunque muchas iglesias celebran el derramamiento del Espíritu Santo, ¿de ese Espíritu Santo qué? No escucho nada. ¿Qué? Ya no hay nada, hermano. Muchas iglesias dicen que se llama Iglesia de Dios Pentecostal, dice. Pero ¿dónde está el pente? Quedó solo el costal, dice. Pentecostal. ¿Dónde está el pente? Saber, hermano. ¿Dónde está el gozo que usaban las manos? Porque si aquí hubiera gozo del Señor, todos usarían manos, todos gritarían, todos alabarían a Dios. Todos, pero de verdad me refiero a todos, ¿entiende? Un mover glorioso, porque dice que es una presencia no teórica, porque siempre digo, ¿cuándo creen que Dios está aquí? Amén. ¿Cuándo creen que estamos viendo? Amén. Pero nos están diciendo, pero ¿lo estamos sintiendo? Esa es la pregunta que usted se debe responder. ¿Estamos sintiendo que Dios se está moviendo en esta iglesia? O en mí especialmente, porque a veces Dios se está moviendo en otros y en mí nada. Ni nos damos cuenta que Dios está ahí. Como Jacob cuando estuvo en la montaña, se acostó en una piedra y cuando estaba durmiendo, su cabecera de piedra, dice la palabra que Dios le mostró una visión y le dice: te multiplicaré bendiciones, tú serás de bendición para las familias y todo, y le da promesa. Entonces el siervo de Dios se levanta y: ciertamente Dios está aquí y yo no lo sabía. Estaba la gloria de Dios presente y él no lo sabía, dice. Dios puede estar moviéndose en otros y en ti no, porque estás aquí de mala gana. Cuando haces eso, créeme, el Espíritu Santo no está en ti. Sí, así es, hermano. Los perdidos eran salvados, encontrados, evangelizados. Esos eran los grandes avivamientos. La gente se transformaba, cambiaba, porque todos hablaban de la palabra de Dios. ¿Cuántos hablan aquí de Dios? ¿Cuántos le comparten a don Pepe, el de la tienda, a don Rufino, el chofer de la 20? A don Coca del gas? ¿Cuántos compartimos de la palabra a los compañeros de estudios? O juntos hacemos tonterías ahí en el estudio. Es que son estudiantes, hacen tonterías, hacen aquellas tonterías y no le vamos a decir a tu mamá que tenemos clase. Órale, yo llamo, órale, en buena onda. En vez de decirle: mucha, no sirve hacer esas cosas ocultas, no sirve, ahí se van de cola todos. ¿Dónde está el Espíritu Santo? Los perdidos eran encontrados, y al contrario aquí. Por eso dice el libro de Jeremías: no te hagas que ellos no te ganen a ti, tú gánalos a ellos. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? ¿Verdad que así dice el libro de Jeremías? No te conviertas tú a ellos, sino ellos se conviertan a ti. Míreme, si me ubican esa cita y póngala ahí en las pantallas, van a ver. No se conviertan, no te conviertas tú a ellos. No, que en vez de que ellos se conviertan, está pasando aquellos memes y no son memes, son realidades en el internet. ¿Quién está corriendo, el gato o el ratón? ¿Quién está huyendo, el gato o el ratón? ¿Ya vieron esos gatos? Hasta los gatos modernos. Viene una rata, se va el gato corriendo.
¿quién debería de correr? Vean el texto en la pantalla. Conviértanse ellos a ti. Tú no te conviertas a ellos. ¿Por qué tienes que hacer eso cuando debería ser lo contrario? Pero en los grandes avivamientos los pecadores eran transformados. Oh, no se me entiende. Qué gozo da saber que las almas eran salvadas, transformadas. ¿Cuánto dan gloria a Dios, hermanos? Restauradas. Sí. Y Satanás tenía que mantener el ritmo de la iglesia, porque no podía Satanás contra la iglesia. Trataba, intentaba, ya lo voy a alcanzar, lo voy a alcanzar, y no podía el diablo asqueroso, porque la iglesia tenía una velocidad tremenda que el diablo no los alcanzaba. ¿Cuánto dan gloria a Dios, hermanos? O sea que el diablo quedaba inoperante en la iglesia. El mover del Espíritu Santo era tremendo, y por eso se le llamó primer gran despertar. ¿Y por qué despertar? Porque eso significa que la iglesia está dormida, y la gran problemática es que el Espíritu Santo nos despierta, porque Él sabe que si nos hayan dormidos puede que no alcancemos la vida eterna. Por eso antes de que el esposo, el novio viniera, las vírgenes fueron ¿qué? Despertadas. Las 10 vírgenes fueron despertadas. Una voz que gritó: ahí viene el esposo. Ese es el Espíritu Santo despertando a su iglesia. Salgan a recibirle, prepárense, llenen sus lámparas de aceite. ¿Cuánto dan gloria a Dios? ¿Y qué es el aceite? ¿Qué es el aceite? Llenen sus lámparas de aceite. Esa voz gritando es la voz del Espíritu Santo que te despierta. Él ya viene, cambia de vida. Deja cualquier basura del diablo que esté. ¿Me están oyendo? Deja cualquier bobería. Las cosas de esta vida son pasajeras. Lo que viene es eterno. ¿Me estás oyendo? Sé que yo quisiera disfrutar de la vida. Si tú eres fiel, escúchame bien, si tú eres fiel, te vas en el arrebatamiento a la iglesia. 7 años en el cielo, en el paraíso, celebrando la boda del Cordero. Y después de 7 años bajamos aquí. Y entonces vas a tener ese tiempo de disfrutar 1000 años comiendo churrasco, y no te da triglicéridos, ni te sube la presión, ni te baja. No sé cuánto dan gloria a Dios, hermano. Y todo va a ser perfecto. Los gordos van a adelgazar, los flacos van a engordar un poco. Sí, porque todos van a ser perfectos. Vendrán a ser como jóvenes nuevamente. Dice una profecía que claramente dice que vamos a ser como jóvenes otra vez, a la edad correcta. Sí, todos vamos a estar bien. Los pelones van a tener pelo. Sí. Los peludos, si es que se salva uno, se lo van a recortar. Todos van a estar como Dios manda, ¿de acuerdo? Las mujeres van a tener la lengua un poco más corta. Entonces, hermano amado, quiero que entienda esto, de verdad quiero que entienda esto. Esos eran los avivamientos. Ese Satanás mismo quedaba casi inoperante. Trabajaba con la gente del mundo, pero dentro de la iglesia, el mover del Espíritu Santo, llegaba un alma posesa, era liberada. Era un mover glorioso. Pero ahora viene mi preocupación. El versículo decía: aviva tu obra en medio de los tiempos. Entonces me di cuenta por qué el primer gran despertar 1730 a 1755. Después vino un segundo grande avivamiento 1790 a 1840. Viene un tercer movimiento al momento de Reveil, de un gran despertar también. Y esto sucede de Reveil, que le llaman, de 1814 en adelante. Después de los hermanos Plymouth, 1831 en adelante, otro avivamiento que dura unos años nada más. Después viene el movimiento de Escocia, un despertar del Espíritu Santo, 1843 en Escocia. Después de 1855 a 1930, tercer despertar. Después vinieron el movimiento de Australia, 1856 a 1859. Se movía el Espíritu Santo por aquí, después por acá, otro poquito por acá, después Chuicacá, Guatemala.
en el movimiento Gran Despertar Mundial, Chuicacá forma parte de esto, y fue grave avivamiento del Espíritu Santo. Pero ¿por qué en medio de los tiempos? Porque la gente se vuelve a enfriar, y dice que ahora están esperando un quinto despertar o un cuarto definido despertar, porque el cuarto no fue muy definido, pero esperan un cuarto o quizás sea el quinto despertar. Están esperando que Dios vuelva a hablar. ¿Me están oyendo? Que Dios vuelva a manifestarse, que Dios vuelva a moverse dentro de las iglesias. Pero yo creo que no hay que esperar. Esta iglesia puede recibirlo pronto. ¿Cuánto dice amén, hermanos? No hay que esperar. ¿Por qué habríamos de esperar? Hay iglesias locales que se ha derramado el Espíritu Santo porque hicieron 3 cosas que son básicas para un derramamiento del Espíritu Santo. 3 cosas que son básicas. Punto 1, la oración. ¿La qué? Pero es lo que todos han abandonado. Todos han dejado de orar. Desde tiempos antiguos es igual. Jesús le dice a los discípulos que no han podido velar y orar conmigo. ¿Qué les dijo? 1 hora. O sea, Él se conforma con 1 hora. Pero aquí, ¿a qué hora termina la actividad de viernes? 10 de la noche, el culto de oración. 10 de la noche. Dice, ¿como que fuera qué? ¿Como que fuera qué? Demasiado tarde. Demasiado tarde. Yo he entrado de campaña 11, 12 de la noche. Ahí van los muchachos, vienen de la universidad, salieron de la U, pasaron comiendo algo todavía, y ahí vienen caminando, no tienen pena. ¿Y usted qué tiene? Y es que los ladrones. La ladrona no es tanto. Ahí pasa en esta carretera. Antes pasaba la mula sin cabeza. ¿Cuál es tu preocupación, hermano? ¿Por qué no vienes a orar? ¿Se ha designado un día de oración? No vienes. Y hay unos que no vienen a oración, pero critican. ¿Por qué en la iglesia no hay oración? ¿Y por qué no vienen ahí? No, esa no. ¿Qué oración quieren entonces? ¿Qué tipo de oración quieren? ¿Qué está pasando? ¿Por qué no vienen los jueves? Los jueves no acostumbro llegar. Yo solo los domingos llego. Ajá. Esa es mi costumbre. Ya está en mi plan de trabajo semanal. Despiértate. Por eso se llama despertar. Por eso Dios dice en su palabra: despiértate tú que duermes. ¿Cuántos dicen amén? Eso dice Efesios 5:14. Levanta, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. ¿Quiere ver un gran mover del Espíritu Santo? Despiértate, te alumbrará Cristo. Vas a ver más claras las cosas. Pero muchas veces en penumbra tomas decisiones equivocadas, fallas, fracasas, porque no ves claras las cosas. Cuando el Espíritu Santo está guiando es algo especial, sobrenatural. Amén. Algo muy especial. Despiértate, dice el libro de Isaías 52:1. Despiértate y vístete de poder. ¿Vístete de qué? Punto 1, hay revelación, iluminación, te alumbrará Cristo. Punto 2, despiértate y vístete de poder. Cuando la iglesia se despierta, se levanta, hay poder en la iglesia. Hay una gran autoridad. Porque ¿qué pasaría si se manifiesta un endemoniado aquí? ¿Se quedan todos? ¿Qué harían muchos si se manifiestan un par de endemoniados ahí? Salen corriendo. Y otros, yo quisiera orar, la verdad, siervo, pero es peligroso. Yo no me siento bien preparado para echar fuera un demonio. No. En realidad, tal vez lo saco, pero se me mete a mí, hermano. Levántate y vístete, ¿qué? De poder. Ahí dice: despiértate, levántate y vístete. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Porque el despertar significa que te vas a vestir. ¿Y qué significa eso? Que antes de eso estabas desnudo. Significa pecado, significa vergüenza. ¿Me estás oyendo? Sí. ¿O qué tal Isaías 61? Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti.
Cuando la iglesia se levanta, el Señor nace. Quiere decir que a veces Dios ni ha nacido en el corazón de muchos. Él va a nacer y se va a comenzar a manifestar esa gloria. ¿Por qué diferentes avivamientos, diferentes fechas? ¿Por qué dice de 1856 a 1859 Australia, de 1857 a 1860 el movimiento de Brasilia o de algunos lugares diferentes, o movimientos de oración? ¿Por qué? ¿Por qué es por años? ¿Por qué de 1814 de Reville a 1800? ¿Por qué hay tiempo? Porque se levanta un fuego, un mover de Dios. La gente transforma su vida, la gente se arrepiente, pero después dejan de hacerlo. Mientras que la palabra de Dios dice que toda esa presencia divina debería ser permanente. ¿Debería ser qué? Permanente. Y eso lo dice Levítico. El fuego de Dios, dice Levítico 6, 12 y 13, el fuego encendido sobre el altar no se apagará. El sacerdote le pondrá leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. El fuego arderá continuamente en el altar. Jamás se debe apagar. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Nunca se debe apagar el fuego de Dios. Jamás, pueblo, jamás. Nunca debería apagarse el fuego de Dios. Pero esa es la gran problemática que tenemos ahora, mis apreciables hermanos. Yo quiero que entiendan esto. Mi preocupación es esa, que hay partes, épocas en las que el Espíritu Santo no se manifiesta. Hermano Giovanni, la época medieval o la época del oscurantismo, eso fue, ¿cuánto duró? Hermano Giovanni, ¿cuánto duró? Como 280 años. La época medieval, escurantismo. Y hay una época entre Malaquías y San Mateo en que Dios no habló 400 años. 400 años sin oír la voz de Dios, hermano. 400 años. ¿Por qué? Porque son etapas en que viene, por eso se llama oscurantismo. Es cuando las tinieblas reinan, cuando dejan que el pecado entre. Usted, como ya no le dicen nada, hay gente que entre más no le dicen nada, más cosas chuecas hace. Pero si tuvieran Espíritu Santo, el mismo Espíritu, aunque no te diga nada, tú te santificas a ti mismo. No te importa, no quien te esté diciendo. Tú lo haces porque tu corazón te dice no lo hagas. ¿Cuánto dice amén? Porque tienes Espíritu Santo. ¿Quién es el que convence a la gente de pecado? El Espíritu Santo. Eso lo dice en San Juan, ¿verdad? San Juan 16. Cuando Él venga, dice el verso 8, 16, 8, el Espíritu Santo venga, Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Él convence de pecado. Bendito pueblo. Termino con esto, ¿de acuerdo? Termino con esto. Porque hablando de avivamiento, para ver la hora, para ver si son vivos. Escúchame bien. Hay tres cosas que la iglesia hizo para que el avivamiento llegara. Por eso, si una iglesia local hace esas tres cosas, el avivamiento va a venir a esta iglesia. ¿Me está oyendo? El despertar va a venir a esta iglesia. La unción va a venir. Tres cosas deben hacerse. Tres cosas deben hacerse. Una, orar. Dígalo recio. ¿Cuál? Orar. Dos, obedecer a la palabra de Dios. Obedecer a la palabra de Dios. Y tres, arrepentirse cuando la palabra de Dios le hable. Si esas tres cosas las practicamos y ocurren aquí en esta iglesia y las hacemos y empezamos a ver que en los grupos, en los cultos de oración, que en los ayunos, que en la oración de vigilia hay gente y están viniendo, va a haber un gran mover del Espíritu Santo en esta iglesia. No sé cuántos creen que eso puede ocurrir acá, hermano. Va a haber un gran mover del Espíritu Santo. ¿Por qué cree que suceden milagros en el Cerro Quemado? ¿Ah? ¿Qué están haciendo ahí? Orando. Y muchos de ellos están consagrándose. Tratan de no pecar. Tratan de no hacer cosas que ofendan a Dios. Tratan de no dañar a su prójimo. Tratan de hacerlo. Y por eso Dios los comienza a usar. Incluso obedecieron a un mandato de Dios. Dios les ordenó, vayan y oren. Y lo obedecieron. Hoy literalmente es la voz de Dios diciéndote: quiero que comiences a orar. Y quiero que comiences a ser obediente a la palabra que has oído.
Ahora que se cumpla aquel texto de Hebreos que dice, Hebreos capítulo 2, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? En vez de avivamiento, en vez de manifestación de ángeles, porque ahí en Hebreos se está hablando de que la obediencia va a traer manifestación incluso de ángeles, un mover espiritual glorioso, ángeles peleando por nosotros, hermano. Pero cuando estamos pecando, a ver lo que está a la par de nosotros, ¿quién es? Un ángel, no. No, ¿quién está ahí? Mi marido. Cuando estamos pecando, el diablo es el que se acerca a nosotros. Y entre menos acerquemos a Dios, por eso es que la iglesia se enfría. Porque Santiago dice, acercaos pues a Dios y Él se acercará a vosotros. Y entonces resistid al diablo, y de vosotros ¿qué? Huirá. Por eso no puede haber avivamiento. Por eso no puede haber un despertar de la iglesia mientras la iglesia no se acerque a Dios en oración. Porque dos cosas utiliza Santiago: someteos pues a Dios. Léalo si quieren, Santiago 4. Someteos pues a Dios y acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros, y el diablo resistirlo y huirá. Pero dos cosas están haciendo ahí: someterse a Dios y acercarse a Dios. Lean en Santiago. Y Habacuc dijo las tres cosas: oh Jehová, he oído tu palabra, uno, y temí, se convirtió, y está orando. Ahí cumplió las tres cosas. Aviva tu obra en medio de los tiempos, y en medio de los tiempos hazla conocer. ¿Quieren que se dé a conocer esta iglesia evangélica o misión cristiana, Rey de Justicia, como una misión a quien Dios está levantando? Es necesario el avivamiento, el poder moviéndose en esta iglesia. ¿Cuánto dan gloria a Dios, hermanos? Y lo vamos a buscar. ¿Cuánto dice amén? Amén. Gloria a Dios. Hermano amado, ese es el mensaje que Dios ha puesto en mi corazón este día. Dios les bendiga hoy. Bendiciones, mis hermanos y amigos. Me es grato poder dirigirme a ustedes hoy y por supuesto desearles todo tipo de bendiciones. También quiero invitarles a que se suscriban a mi canal, Pastor Juan José García Ordóñez, donde podrá seguir edificándose con diferentes prédicas de la palabra de Dios, pensamientos hermosos que obviamente por el Espíritu Santo compartimos con ustedes. Suscríbase. También en mi canal pues active la campanita de notificaciones para poder ser notificado de las nuevas prédicas que constantemente se suben. Bendiciones para todos. Es un gusto poder servir al pueblo de Dios.